Y hablamos ahora con Carla del lado B del bullying. Ayer presentaste, Carla, la primera parte con un testimonio muy valiente de Andrea Rincón, contando todo lo que le pasa a través de esto. Bueno, y hablamos de otras historias, de gente quizás anónima, por supuesto, y hay que se multiplica parte por miles. Exactamente, porque el tema es que de esto no se habla, no se menciona, entonces no se visibiliza. Andrea fue víctima de un bullying, si querés, por lo menos en su adultez, no así en su infancia, más mediático, en las redes sociales, donde todo el mundo podía decir de ella lo que quisiera, pero hay gente que específicamente sufre bullying en el trabajo. Esto se llama mobbing laboral y claramente el trabajo es como la escuela, ¿no? Tenés pares, tenés superiores, hay maltratos de que se llevan adelante de distinta manera, discriminación. El tema es en qué punto estás, el momento en el que te das cuenta y por qué para los grandes es tan difícil darnos cuenta que lo que nos están haciendo es bullying. De eso se trata el lado B del bullying, bullying en adultos. Bueno, el mobbing actualmente en el ambiente de trabajo no es otra cosa que el bullying que se desarrolla en ese espacio laboral. Empezaron las palabras como inútil, ¿qué vas a hacer si te vas de acá? Malas palabras. El motivo del acoso venía por notitas que dejaban. Volvete a tu país, sos una extranjera, ¿por qué le dan la posibilidad de ser su encargada si ella no es de este país? Me dan 4 infartos y me ponen 7 stents. No esperé yo terminar en una situación así. ¿Llegaste a sufrir violencia física? Sí, llegué. Un trabajador sufre un bullying que puede consistir en un acoso laboral, en un daño psicológico o hasta en un daño físico, ya sea por sus compañeros, por sus pares, o sea, en la misma línea jerárquica laboral o por un superior. Tal vez un adulto tolera este tipo de agresión justamente en nombre de no perder el trabajo. ¿Qué cosas te hacían? Desde ir subiendo una escalera y atropellarte, darte el hombro contra el hombro como para que reacciones y buscar una causa para echarte, persecución por las cámaras, o sea, directamente las cámaras se habían puesto en el club por una cuestión de seguridad, no de persecución. Se usaron exclusivamente para persecución de algunos empleados, no soy el único. Yo estaba dentro del quirófano y el cirujano me tira la pinza y me dice, esto no es lo que pedí. ¿Te revolvió la pinza por la cabeza? Por la cabeza. Generalmente está en un estado de desaprensión total, muy nervioso, muy deprimido por la situación que está pasando, con una angustia tremenda. A mí me parece que esto tiene que ver con la cultura laboral, que también está cambiando de paradigma, por suerte, que es algo así como, bueno, algo de agresión hay que tolerar. Y la verdad es que hoy sabemos que no. El mobbing, entonces, es el bullying en el ámbito laboral. Bossing es el nombre que se le da cuando quien lo lleva adelante es superior en jerarquía. Pero el fin es siempre el mismo: desplazarlo. Este daño que es realizado a un trabajador, ¿es de forma consciente y con qué finalidad? Sí, el daño realizado al trabajador en el ambiente laboral generalmente es con forma consciente y tiene una finalidad que es la de excluirlo del ambiente de trabajo, o sea, que esa persona no esté más dentro de la empresa o en ese ambiente de trabajo. Los fines pueden ser motivos varios, pueden ser un acto de discriminación, ya sea por cuestiones de género, pueden ser un acto de discriminación racial, puede ser un acto de diferencias culturales o ideológicas con respecto a esa persona, o simplemente porque no cayó bien, por decirlo de alguna manera, en el grupo de trabajo y esas personas que están con anterioridad en la empresa quieren excluirlo. Creo que en realidad el proceso de este acoso empezó cuando hubo el gerente administrativo, termina siendo el hermano del contador y yo era una sombra para él. Entonces fue buscando la manera y llegando a la comisión para sacarme del medio. Micaela Casas es una mujer trans que comenzó trabajando como varón. Antes de la transición al cambio de género, tenía un cargo jerárquico.
pero eso iba a cambiar. Cuando ya empiezo la transición, me bajan de categoría y me pusieron de cadete. El tema empezó cuando ya el tratamiento comienza a hacer efecto, debido a que yo empecé con los cambios físicos, empecé a usar un sostén deportivo. Claro. Pero yo a la librería iba con camisa y pantalón. Te seguías vistiendo del género que no te representaba. Exactamente. Y ahí es donde ya se comienza a generar la fricción, ¿no? Con comentarios como tenés que venir vestido bien, yo no te voy a llamar Micaela hasta que no tengas el DNI. Juan hacía el trabajo que en otros clubes se le asignaba a equipos de entre 7 y 15 personas. 5 líneas telefónicas y llamados laborales a cualquier hora de la noche y la madrugada. Hasta que un día se sintió mal y fue a la guardia. ¿Te estabas infartando? Claro, yo no sabía. Yo estaba hablando, yo quería que me sacan rápido porque tenía que volver a seguir trabajando. Mi cuestión de trabajo, siempre fui muy responsable del trabajo. Entonces era trabajar y que las cosas salieran lo mejor posible. Pará, ¿vos me estás diciendo que te estabas infartando y querías salir de la clínica para seguir trabajando? Mira, ¿cómo te cuento? Esto lo hacen, me dicen, las enzimas dan positivas. Ah, buenísimo, entonces me voy. Yo entendí que estaba todo bien. Dice, no, ¿qué parte no entiende? Me dice la doctora, dice, usted está infartado en este momento. ¿Con quién vino? Bueno, aquí una de las historias. Carla, cuando hablamos de maltrato es una cosa, pero cuando hablamos de bullying es otra, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es la diferencia? Puede pasar en un ámbito laboral, algún grito de más, no está bien, digamos, pero en lo caliente de un trabajo eso puede suceder. Pero ¿qué pasa cuando eso se va sosteniendo? Bueno, exactamente la característica que define algo como bullying es que sea sostenido en el tiempo y el entorno, el contexto laboral debe ser cómplice para que eso suceda, ya sea por acción o por omisión, ¿no? Esto de que ves lo que pasa pero no decís nada, que tampoco te agarren a vos de punto, que entonces el jefe no te quiera, y siempre la importancia de guardar las pruebas para luego poder denunciar, que es un poquito de lo que se va a tratar esta segunda parte, ¿no? Porque la pregunta es, ¿cuán bajo puede uno caer? ¿Hasta qué punto uno pierde la dignidad sin darse cuenta de lo que le está pasando? Claro, ¿y cuándo te empezás a dar cuenta para poder modificar esa situación? Exactamente, como le decía la doctora a Juan, ¿qué parte no entendés? ¿No? Bueno, es muy difícil ser grande y darse cuenta que uno es víctima de este tipo de violencia. Ahora conozcamos mejor en realidad los testimonios de estas personas y veamos de qué manera ellos pudieron salir adelante. El caso de Laura incluyó todo tipo de violencias y denigraciones. Correrme una mesa para que me golpee, tirarme cosas al piso, poner cosas adelante para que yo me caiga con todas las ampollas de vidrio y después amenazándome, descontante, vamos a descontar todos los fentanilos que rompiste. Frente a esta situación, lo ideal es recurrir primero a la empresa. La manera correcta de notificar es enviar un telegrama advirtiendo que se está siendo víctima de mobbing laboral, detallando el nombre de los victimarios y el tipo de daños que esto le está ocasionando. Importa mucho el nivel de confidencialidad que tiene la empresa y o su departamento de recursos humanos, porque debería formar un expediente, un sumario, analizar la situación y en todo caso tomar medidas tendientes a resguardar la integridad psicológica y física del trabajador, o sea, ponerlo en otra área de trabajo, darle otro puesto, apartar al grupo de las personas que están realizando el acoso o despedir a esas personas incluso. A las empresas debería interesarles especialmente porque esto en general trae síntomas físicos de dolencia y también de poca productividad, con lo cual no es solamente eso que está pasando esa persona en forma individual, que ya con eso debería importarnos a todos, sino porque la empresa está sosteniendo una situación que no le conviene además de todo eso. Y en caso de que la empresa no tome ninguna medida, se desentienda de ese trabajador, ahí el trabajador tiene el derecho de darse por injuriado por culpa de la empresa y por despedido con derecho a cobro de una indemnización y también con un reclamo por daño moral hacia la empresa y hacia los acosadores. Ya estaba con mi diabetes tipo 2 declarada por el estrés laboral, estuve internada en la clínica,
estuve con un pico de estrés muy alto, llegué a tener una diabetes muy alta. Mi terapeuta me recomienda ir a un psiquiatra porque hacía 3 días que no comía y 3 días que no dormía. ¿Cómo llega un cliente que está siendo buleado o, digamos, acosado laboralmente cuando te viene a ver? ¿En qué estado está? Generalmente está en un estado de desaprensión total, muy nervioso, muy deprimido por la situación que está pasando, con una angustia tremenda. Se generan hasta fobias, hasta para poder salir de su casa y con solo representarse, ir al trabajo, eso ya le genera un daño tremendo y una fobia muy grande. Generalmente vienen con licencias psiquiátricas continuadas en el tiempo, tratando de buscar una solución porque no tienen otra fuente de trabajo y desean conservarla, pero al mismo tiempo se les produce un daño muy grande a su persona. ¿En qué momento resolviste tomar cartas en el asunto? Cuando entré con la terapia psiquiátrica. Cuando empecé a tomar 9 medicamentos al día, con 2 intentos de suicidio, de querer tirarme al tren, abajo de las vías, sin saber, porque caminaba, pero no sabía que estaba caminando hacia. Los niveles de estrés, alienación y locura hacen que las víctimas no registren el maltrato y los riesgos extremos a los que ellos mismos terminan sometiéndose. Las 2 veces me rescató mi hijo más grande y me preguntaba, ¿no te das cuenta que lo que estás haciendo? ¿Qué parte no entiende? Me dice la doctora. Dice, usted está infartado en este momento. ¿Con quién vino? ¿Solo? ¿Usted vino manejando solo? Bueno, no, sí. Dice, usted no tiene más de 2 horas de vida. Digo, no se haga, entonces me da tiempo a ir porque yo tengo que volver al trabajo, a arreglar las cosas que he dejado. Dice, no, pero no puede. Yo no puedo dejar que mi trabajo quede sin hacer. Me generó estrés. Me generó mucho estrés, mucha angustia. De saber, uy, ahora con qué me salen o ahora a dónde me mandan porque me bajaron de categoría. Entonces me decían, bueno, andate de acá a la sucursal de Flores o a la sucursal de Liniers. Para poder salir de este círculo vicioso, la ayuda profesional es clave. Asumir que esto es un problema, que no tengo por qué aguantarlo, digamos, en mi vida, que me hace mal, tanto física como emocionalmente, porque además apunta a la autoestima y entonces se te empieza a complicar de verdad en otras áreas de la vida, no queda restringido a lo laboral, y entonces pedir ayuda profesional. No renuncié porque soy una mamá soltera de 2 chicos, uno de casi 20 y uno de 8. No renuncié porque estudié mucho para llegar a donde llegué, fueron 9 años de mi vida. Lo bueno que tenemos hoy en día es la cantidad de medios probatorios que podemos presentar a la justicia. La justicia ha, de alguna manera, avanzado en esos medios y podemos presentar desde pruebas por WhatsApp, email, fotos, testimoniales, es decir, el universo de pruebas es muy amplio, incluso hasta mismo las redes sociales, Facebook, Twitter y demás. Te pueden asistir, te pueden ayudar, te pueden acompañar. ¿Hoy sos consciente que todo esto va a cambiar? Hoy soy consciente que yo no me merezco esto, que yo no me merecía trabajar así. Primero le diría que estén conscientes de que nadie tiene derecho a maltratarlos. Nadie. ¿Sí? Que busquen asesoría, que busquen un tipo de apoyo, que todos somos importantes, que el trabajo tiene que ser digno. Son impactantes, Carla, los testimonios. Sí. Vos lo decías en la presentación, qué tan bajo se puede caer y cuánto tiene que ver, por supuesto, en todo esto que está sucediendo, porque de hecho sucede, en la cultura del trabajo y de alguna manera en este aprendizaje que estamos teniendo para poder modificarla, ¿no? Exactamente, este cambio de paradigma que hace que podamos visualizarla, ponerle un nombre y denunciarla, que es muy importante pedir ayuda.
que es muy importante denunciar ante los organismos que sea necesario. Por supuesto, pedir asesoramiento legal, asistencia psicológica, pero hay dos organismos que me gustaría decirle a quienes sean víctimas de este tipo de violencia. Uno es a nivel nacional y depende del Ministerio de Trabajo. Seguramente ahora veamos aquí abajo que esa es una asistencia y asesoramiento sobre violencia laboral. Ahí tenemos violencialaboral@trabajo.gov.ar. Exactamente. Y a nivel ciudad hay otro que depende del Ministerio de Justicia, que es movinglaboral@buenosaires.gov.ar. Y lo más importante, denunciar y no ser cómplices, porque como decía ayer Andrea Rincón, la historia puede cambiar. Y que estemos hablando de esto, sin duda, ese es un paso también muy importante. Claro que sí. Muchas gracias, Carla.